Gracias. ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí en Casa de Convivencia Cristiana. Es un gusto. Tengo ya un ratote de conocer a esta iglesia, a los pastores. Hace muchos años, cuando yo estaba bien chavillo y estaba involucrado en misiones y en la iglesia, alguna vez venimos a hacer misiones por acá y bueno, yo tenía no sé cuántos años, 17, 16, algo así, no sé. Pero bueno, ahorita no les voy a decir cuántos tengo, pero sí fue hace ya un buen rato. Y es un gusto siempre venir y ver cómo Dios está haciendo su obra en esta iglesia, cómo han ido creciendo, cómo han estado fortaleciéndose, ver a los jóvenes, ¿no? Cada vez más fuertes, y también saber que Dios está obrando acá, ¿verdad? Por Tecámac, todo este rumbo, Dios está haciendo grandes cosas, amén, y tú eres parte de todo eso. Y el hecho de que estés aquí hoy, pues habla muy bien, ¿no? De la obra que Dios está haciendo, que hoy pudiste estar, como dice Abimael, haciendo otras cosas, pero decidiste venir aquí a escuchar la palabra de Dios. Yo te felicito por esa decisión. No cualquiera toma una decisión como esta, así que muchas gracias. Y si de pronto a ti te trajeron medio a la fuerza, te torcieron el brazo, hicieron algún trato contigo, una apuesta o algo, para que vinieras y estás aquí, gracias de todas también por venir. Y la verdad es que Dios tiene mucho que quiere hablar a tu vida durante todo este tiempo, a través de todos estos segmentos, así que pon mucha atención. Y vamos a orar. Padre, gracias por la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder recordar, Señor, que es importante estar encendidos para ti, que es importante, Señor, no dejar que esa flama se apague, Señor, sino al contrario, aumente, Señor, cada día más. Y en especial, Señor, oramos por oportunidades para cada uno de los que estamos aquí todos, por más oportunidades para poder compartir con otros todo lo que tú nos muestras aquí, Señor. Bendito eres, Padre. Amén. Sabes que la mayoría de las cosas, y no es que todo lo que tú escuchas aquí, también es para que otras personas lo escuchen. Personas que no tienen la oportunidad de estar aquí hoy o no tomaron esa decisión que tú tomaste, ellos necesitan escuchar todo lo que tú estás aquí aprendiendo. No es para que nos engordemos, ¿verdad?, sino para que lo compartamos con otros. Esa es una de las razones por las cuales existe la prédica también, para que otras personas, ¿verdad?, la enseñanza, para que otras personas puedan aprender todo lo que tú escoges. ¿Trajiste tu Biblia? A ver, enséñame tu Biblia. Órale, están los teléfonos y todo. Los que no trajeron Biblia, pues me imagino que van a poner los versos aquí arriba. Vamos a ver dos capítulos, Jueces 6 y Jueces 7. Vamos a ver un poco acerca de Gedeón. ¿Y qué tiene que ver esta historia con estar encendido? Ahorita lo vamos a ir descubriendo conforme avanza este tiempo. Yo quisiera que si tienes tu Biblia y hay al lado a alguien, compártela con esta persona para que podamos ver esta historia. Gedeón, capítulo 6, Jueces, capítulo 6. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Si ya estás ahí, levanta tu mano, haz una seña, algo. Jueces, capítulo 6. Y vamos a empezar a leer a partir del verso 11. Capítulo 6, versículo 11. Yo te digo dónde paramos. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. ¿De quién? ¿De quién? De los madianitas, ¿ok? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Hasta ahí vamos a parar un poquito. Estamos escuchando la historia o la narración de cómo Gedeón tuvo su primer encuentro con Dios y cómo recibió él su llamamiento. Vas a encontrar este tipo de historias narradas en la Biblia de muchos hombres de Dios. Aquí está narrado cómo fue que Dios se encontró con ellos y cómo fue que Dios los llamó a cada uno de ellos, ¿ok? Y tal vez tú y yo nos podemos identificar con algunos, pero escogí el caso de Gedeón porque se parece mucho a nosotros cuando Dios nos encontró. Un poco hablando de la historia, en ese entonces el pueblo de Israel se encontraba asediado por los madianitas. Si lees unos versos antes, no lo vamos a leer ahorita, pero encontrarás que el pueblo de Israel se escondía en cuevas, había cavado lugares donde esconderse, ciudades fortificadas o lugares para defenderse de los madianitas porque estaban bajo la opresión de los madianitas. Dice que los madianitas llegaban como langostas ahí esperando a que llegara el momento de la siembra, ¿verdad? De la cosecha, y destruían todo lo que había. Todo lo que había lo destruían para que ellos no tuvieran que comer. Entonces, era un momento muy delicado, era un momento muy complicado.
en el momento en el que estaba viviendo el pueblo de Israel, pero en ese momento Dios encontró a un joven, encontró a un hombre al cual llamó, y lo encontró de esta manera. Dice que lo encontró escondiendo, dice, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y a simple vista esto no suena como un hombre muy valiente, ¿verdad? Pero en el versículo 12 le dice, y el ángel de Jehová se le apareció, ¿y qué fue lo que le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Algo que yo hice aquí es que yo puse mi nombre en ese renglón de la Biblia. Si tú puedes hacerlo, hazlo, no pasa nada. Pero una de las primeras cosas que encontramos aquí cuando Dios nos encuentra, cuando Dios se conecta contigo, cuando Dios busca llamarte, es que Él no te ve como tú te ves, ¿verdad? Y vamos a ver a continuación qué es lo que Gedeón le responde, que es muy parecido a algunas respuestas que tú y yo en algún momento le hemos dado a Dios, en algún momento de nuestras vidas, o se las daremos en algún momento. Y Gedeón respondió en el verso 13 y le dijo, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Imagínate, yo te he hablado hace un momento que tú vas a encontrar en la Biblia narrado cómo Dios encontró y llamó a muchos hombres de Dios en la Biblia. Y no todos respondieron de la misma manera el llamado de Dios. Algunos dijeron, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Se pusieron a la orden de Dios, pero Gedeón no hizo eso. Cuando Dios se encontró con Gedeón y le llamó y le dijo, varón esforzado y valiente, lo primero que hizo Gedeón, ¿qué fue? Quejarse. Fue dudar de la existencia de Dios. Le dijo, Señor mío, dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Entiendes el tono de la respuesta de Gedeón aquí? Hasta suena como un poco sarcástico, ¿cierto? En algún momento de nuestras vidas, Dios se va a encontrar con cada uno de nosotros y nosotros tendremos que responder al llamado de Dios. Y muchas personas, tal vez algunos de ustedes aquí, se encuentran en el punto donde dicen, bueno, pues si Dios existe, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Bueno, si Dios es real, si de verdad Dios existe, ¿por qué estoy viviendo esta situación que estoy viviendo? Dios se encontró con Gedeón y se ha encontrado con algunos de ustedes, y algunos de ustedes tienen ese pensamiento que Gedeón tuvo en ese momento. Bueno, si Dios existe, ¿por qué mis papás se separaron? ¿No? Si Dios existe, ¿por qué estoy lidiando con esta enfermedad? Si Dios existe, ¿por qué está pasando esta situación? ¿No? Algunas personas dicen, bueno, pues si Dios existe, porque hay guerras, ¿no? Porque hay crisis, porque hay hambre. La gente hace muchas preguntas, ¿cierto? Tal vez tú tienes muchas de esas preguntas, pero es interesante observar que Dios, a pesar de todas las preguntas, las dudas que tú tengas con respecto a su existencia, Él no deja de ser Dios. Él no deja de existir. Dios es real. Es tan real como tú y yo que estamos aquí sentados en este momento. Es tan real como la situación que estás viviendo. Dios es real. Y fíjate lo que le contestó Dios. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Pareciera como que la respuesta de Dios es como que no le importó lo que le dijo Gedeón, ¿cierto? Como que no le hizo mella lo que Dios le dijo. Pero si tú en este momento de tu vida te encuentras en una encrucijada pensando en si Dios existe o no existe, pues tendrás tú que comprobarlo por ti mismo. Tendrás tú que sentarte con Dios y decirle lo mismo que Gedeón más adelante le dice, pues muéstrame que existes, muéstrame que eres real. Dios es real. Algunos de ustedes han sido confundidos en su fe, tal vez en la escuela, han sido confundidos en su fe por maestros, ¿no? Yo tuve maestros en la escuela que eran ateos, ¿verdad? Gracias a Dios, así decían ellos. Y atacaban mucho, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con la Biblia, aún estando yo seguro que ellos nunca la habían leído en toda su vida, pero aún así se atrevían, ¿verdad?, a criticar lo que la Biblia dice. Y tal vez tú te estás enfrentando en este momento en la prepa, en la secundaria, o ya estás a punto de pasar a la universidad, y te vas a enfrentar con gente que te va a hacer dudar en tu fe, y nadie más podrá convencerte de la existencia de Dios, a menos que tú tengas un encuentro con Él y realmente comprendas que Él es real a tu vida. Por más que yo te explique y te diga, hasta que tú no tengas un encuentro con Dios, que tú directamente no te comuniques con Él
y le expreses tus dudas, le expreses tu sentir, Él no se va a poder mostrar a tu vida. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, si tú estás en esa parte, pues ahí está una respuesta para ti. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? En el verso 15 le dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Puede hacerse el caso que tú ya libraste esa parte, ¿verdad? Tú ya dices, bueno, pues sí, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios es real, yo creo que Dios está conmigo todos los días de mi vida, siempre está ahí. Pero una vez que Dios te ha llamado, tú todavía tienes argumentos que le pones a Dios, ¿verdad? Como este. Pero, ¿con qué? ¿Con qué voy a hacer aquello que tú me estás llamando? Yo estoy seguro que a muchos de ustedes Dios les ha dado alguna tarea o alguna asignación, o les ha hablado con respecto a lo que tienen que hacer en cuanto a su relación con Dios y lo que tienen que hacer en cuanto a su servicio con Dios. Y muchos de ustedes, la primera respuesta que están dando a Dios es ¿y con qué? ¿Y con qué quieres que lo haga? Es una respuesta que Gedeón le dio a Dios en ese momento, y estoy seguro que tú en algún momento de tu vida, o tal vez en este momento, Dios te ha llamado y tú estás diciendo, bueno, ¿y con qué lo voy a hacer? Te voy a poner algún ejemplo. Puede darse el caso que tal vez tú quieres estudiar, prepararte para ser ese siervo de Dios, preparado para toda buena obra. Pero puede darse el caso que tal vez esa carrera que tú quieres estudiar está afuera de tus posibilidades económicas. Y tal vez estás preguntándote como Gedeón le estás diciendo a Dios, ok, sí, entiendo que quieres usarme, que quieres que me prepare, que quieres que haga esto o lo otro, pero ¿con qué? Es lo mismo que dijo Gedeón. Le dijo, ¿con qué yo salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Tal vez tú estás haciéndote esa pregunta. Bueno, ¿y con qué? ¿Con qué realmente pues voy a cumplir ese sueño que Dios tiene? Pues si la verdad pues somos muy pobres. Pues si tal vez no tengo esto o no tengo lo otro o no tengo aquello. Tú podrías buscar historias de mucha gente que aún teniendo muchas carencias salió adelante. Que tuvieron tal vez que viajar 2 horas para estudiar en esa escuela, o tuvieron que hacer esto o lo otro, aquello, para cumplir aquello que Dios les había llamado, pero no los limitó. Pero tú y yo tenemos una certeza y una confianza mayor, que es que Dios está con nosotros. Si Dios te hizo una promesa, Él va a cumplir esa promesa. Aunque tú digas, bueno, yo no tengo, yo no sé si voy a poder, pero Él sí puede. Mi fuente es Dios. Una de las grandes lecciones que aprendemos en la vida misionera es aprender a depender de Dios. Yo no dependo de mis papás, yo no dependo de alguien, yo dependo de Dios. Él lo ha entendido a duras, ¿verdad? Me acuerdo que cuando recién comencé en el ministerio y decidí lanzarme a las misiones, pues me acuerdo que el primer viaje misionero me lo financió mi hermana. Ella me pagó mi primer viaje, me fui 2 meses y regresé y todo bien, pero el Señor me volvió a llamar y me dijo que me regresara a ese país, en este caso es Guatemala, y me mandó 1 año más de regreso. En total estuve 2, pero el primer año fue el más significativo para mí, porque era el momento en que yo tenía que tomar esa decisión. Y me acuerdo que yo sabía que Dios me estaba llamando a ir a ese lugar y tenía que regresar a esta misión, a seguir trabajando con ellos. Y me acuerdo que lo primero que pensé es, pues bueno, mi familia me va a apoyar. Mi familia me va a apoyar con las mensualidades que tengo que pagar allá en la misión, con mis gastos. Y me acuerdo que cuando yo platiqué con ellos, mi hermana, que era la primera que me había apoyado aquella vez, me dijo, mira, Chaume, pues si Dios te llamó, pues Dios te va a proveer. A menos que te estés muriendo, así me dijo. O sea, que de plano te estás muriendo y no hay salida para ti, pues nosotros te vamos a apoyar. Pero a partir de este momento comienza tu viaje de fe. Tienes que aprender a confiar en Dios. Y para mí era como que me dieron una cachetada. Era como que si yo te estoy diciendo a ti que Dios va a pagar esa escuela que tal vez tus papás no pueden pagar, y yo te estoy diciendo confía en Dios, así como tú te sientes, así yo me sentí en ese momento. Para mí yo sentí que alguien se estaba burlando de mí diciéndome, bueno, ¿y cómo? ¿No? Y entonces lo primero que se me ocurrió fue empezar a buscar gente en la iglesia que tuviera finanzas
y platicar con ellos acerca de este proyecto misionero que yo iba a emprender. Y eso fue en mi mente lo primero que yo hice. Y empecé a buscar a estas personas. ¿Y sabes qué me dijeron estas personas? Fíjate que en este momento no puedo. Me defraudaron, la empresa esto, lo otro. Y era como puerta tras puerta tras puerta cerrada. Entendí la segunda lección. Ahí no está mi fuente. Mi fuente no está en las personas que tienen mucho dinero o que tienen poco o que tienen algo de dinero, sino que mi confianza está en Dios. En algún momento yo puse este argumento como lo hizo Gedeón y le dije, sí, está bien, yo voy a ir, pero ¿cómo? Si mi familia es muy pobre. Hice ese mismo argumento que tal vez tú estás pensando en este momento. Bueno, ¿cómo voy a cumplir ese sueño que Dios ha puesto en mi corazón si no hay ni de dónde? Bueno, la respuesta para ti es Dios es tu proveedor. Y si Él te mandó a hacer esa labor, te mandó a prepararte, te ha puesto en tu corazón esa tarea, esa asignación que tienes que hacer, Dios va a proveer para que eso sea cumplido. Y sabes, nunca vas a ver esa provisión a menos que tomes el paso. Así que te la paso ahí, por si estás en ese punto en el que Gedeón está diciendo, bueno, sí, ¿y con qué? Dice, Señor mío, ¿con qué salvaría yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de mi casa. O sea, su primer argumento fue, bueno, si existes, pues, ¿qué onda, no? ¿Por qué está pasando esto? Y Dios le responde, tranquilo, yo voy a ir contigo. Bueno, pero ¿con qué voy a hacerlo si no tengo nada? Soy pobre. Y su tercer argumento fue, bueno, yo soy el menor de mi casa. Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, yo, ¿cómo voy a cumplir esa función? Muchos de ustedes y muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas no cumplimos el llamado de Dios porque nos comparamos con otras personas. Lo que hizo Gedeón en ese momento fue compararse y decir, si yo soy el menor, ¿por qué no usas al mayor? ¿No? ¿Por qué no usas al más preparado? ¿Por qué no usas a aquella persona que está allá? Pero Dios no le respondió a él esa pregunta. A él lo estaba llamando a Gedeón en ese momento. Dios te está llamando a ti a que cumplas la función por la cual Dios te ha traído a esta tierra. Y tal vez tú estás pensando, pero yo no soy la persona más preparada. Yo no sé predicar como tal o cual persona que tal vez ves ahí en YouTube, ¿no? O yo no tengo esta cualidad, o yo no hago esto, o yo no tengo este don, o yo no tengo este talento, o yo no hago las cosas de esta manera, y estás comparándote, y entre más te comparas y más te comparas, más te alejas de cumplir el llamado y el propósito de Dios para tu vida. En algún momento de nuestras vidas Dios se enfrenta con nosotros y nos pide que cumplamos ese llamado que tiene para nosotros. Y estas son las tres respuestas o los tres argumentos más populares que damos en algún momento de nuestras vidas al llamado de Dios. Por un lado, cuestionamos nuestra fe. Por otro lado, cuestionamos si tenemos lo suficiente o no. Créeme, no sé si un día vas a tener lo suficiente para hacer eso, pero lo que sí es que Dios siempre va a estar ahí. Y por otro lado, empiezas a cuestionar tus capacidades. Empiezas a cuestionar tus habilidades, si yo soy suficientemente capaz para hacer la obra que Dios me ha encomendado. Claro que lo eres. Y esa es la respuesta que Dios le da. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Esa es la respuesta que Dios le dio a Gedeón. No es que no le importó ninguno de sus argumentos, sino que entre más barreras tú piensas poner para el llamado de Dios para tu vida, Dios lo único que te puede decir es, yo estoy contigo, yo voy a ir delante de ti, yo voy a ir a abrir brecha delante de ti. No tengas temor. Amén. Cualquiera que sea esa petición que tú tienes delante de Dios o aquello que tú quisieras hacer, ese sueño que tú quieres cumplir en el nombre de Dios y para Dios, es posible. Y esto no es un mensaje de motivación, sino porque lo leo en la Biblia y entiendo que la palabra de Dios es real. Y si Dios lo hizo con Gedeón, ¿por qué no lo haría conmigo? Si Dios respaldó el llamado de Gedeón, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Si Dios respalda el llamado en cada misionero que decide dedicarse a la obra, en cada pastor que decide entrarle al llamado, en cada líder que decide tomar ese paso de servir a Dios, ¿por qué no lo va a hacer contigo? ¿Acaso eres diferente? ¿Acaso vales menos? Como decía Gedeón. Dios quiere cumplir ese llamado y ese sueño que ha depositado dentro de ti, pero tienes que agarrarte de Dios, ¿va?
Y seguimos avanzando. Es muy importante esta primer parte porque es el encuentro que Dios tuvo con Gedeón. Y vamos a pasar a la siguiente parte. Me parece muy interesante la primer labor que Dios le da o la primera tarea que Dios le da a Gedeón. Y yo tengo una pregunta, ¿verdad? En algún momento también estuve apoyando en el área de jóvenes en la iglesia y nos preguntábamos siempre, bueno, ¿qué podemos hacer para que los jóvenes después de los congresos, para que los jóvenes después de los campamentos, para que los jóvenes después de los retiros no se apaguen y sigan encendidos? Esa es una respuesta que constantemente podemos hacernos. Tú puedes estar aquí hoy, te emocionas, ¿verdad? Dios te toca y hace algo en tu vida, amén, recibes tu milagro, pero a veces pasa 1, 2 o 3 meses y otra vez empiezas a hablar groserías con tus amigos, ¿no? 3, 4, 5, 6 meses y ya, otra vez al cigarrito. 7, 8 meses y a la chela, ¿no? O no sé con lo que tú estés lidiando. Pero ¿por qué pasa eso? Porque después de haber tenido un encuentro con Dios, De haberte visto cara a cara con Dios, de haber recibido el llamado con Dios que Dios tiene para ti, ¿por qué después de haber tenido ese encuentro como lo tuvo Gedeón cara a cara con Dios, por qué después de eso nos volvemos a enfriar? ¿Qué es lo que pasa? Y fíjate, la primera tarea que Dios le da a Gedeón la encontramos en el verso 25 del capítulo 6 de Jueces, verso 25. ¿Podemos ponerlo ahí arriba? ¿Hasta aquí vamos juntos? ¿Sí? Ok. Toma lo que es para ti, recíbelo. Verso 25 dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Verso 26, ¿qué dice ahí? Todos juntos. ¿Cómo? Pero más fuerte, así, machín. Hasta ahí. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que has cortado. ¿Qué quiere decir esto, no? ¿O qué podemos tomar de esta parte? ¿Qué tiene que ver eso con estar encendido? Tiene mucho que ver. Porque Dios puede tocar tu vida, puedes tener un encuentro con Dios, puedes haber recibido el llamado de Dios, pero cuando regresas a tu casa te enfrentas con las mismas tentaciones y con las mismas hábitos que tenías antes, con las mismas amistades. Y lo que Dios nos está pidiendo aquí, antes de cualquier cosa, es un ajuste de prioridades. Di conmigo: ajuste de prioridades. ¿Ajuste de qué? De prioridades. O sea, lo que estoy diciendo es que tú puedes tener un mega encuentro con Dios, así de que estás flameado en el piso, y a la semana volver a caer en aquello de lo cual ya habías sido librado. ¿Por qué? porque no has cambiado tus prioridades. Puedes tener los encuentros que quieras con Dios, pero seguir perdiendo las mismas batallas hasta que no derribes esos ídolos que hay en tu vida. Y eso no lo podemos hacer nosotros, lo tienes que hacer tú. Yo no puedo pasar tiempo con Dios por ti. Yo no puedo leer la Biblia por ti. Yo no puedo ponerme a orar lo que a ti te toca orar para tu vida. Y lo que Dios le estaba pidiendo a Gedeón es: lo primero que le vamos a volar la cabeza en nuestras vidas es aquello que me había quitado el lugar. A mí, a Dios. Eso es lo primero que le pidió Dios a Gedeón. Si tú y yo queremos mantenernos encendidos con esa flama que Dios deposite en esta actividad del día de hoy, Dios te está pidiendo que hagas un ajuste de prioridades. Que le vueles la cabeza a esas cosas que están ocupando el lugar de las cosas de Dios en tu vida. Para cada uno de los que está aquí representa cosas completamente diferentes. Para unos tal vez es la música y por ahí está entrando. Por ahí te estás apagando. Hay una fuga ahí y tienes que volarlo de tu vida. Tal vez para algunos de ustedes tenga que ver con ciertas amistades. Puedes haber tenido un encuentro con Dios, pero si tienes esas amistades, te vas a empezar a apagar entre más tiempo pases con ellos. Es lo que Dios le pidió a Gedeón. Antes de que vayas a la batalla, antes de que derrotes a los madianitas, lo primero que te voy a pedir es que agarres y tires ese ídolo y con la madera de la reina acera lo quemes. Eso fue lo que le pidió. ¿Qué representa para ti
¿Qué es para ti? No me lo digas en voz alta, pero medítalo, piénsalo. Tú sabes qué es aquello con lo que tú luchas más, que sabes que te está quitando tu tiempo con Dios. ¿Tendrá que ver con el internet? ¿Tendrá que ver con el Netflix? ¿Tendrá que ver con, no sé, esa relación sentimental que te está dañando tal vez? Esos son ídolos. Una prioridad, según cierto autor, es aquello que puede tomar el lugar de otra cosa, así de sencillo. Tú has decidido prioridades en tu vida, has decidido que esto puede tomar el lugar de esto, ¿cierto? Eso es una prioridad, eso es un ajuste de prioridades. Tú has decidido que hay cosas en tu vida que pueden tomar el lugar de tu tiempo con Dios. ¿Y tú crees que esa es una verdadera prioridad? ¿Tú crees que hay algo que pueda tomar tu tiempo con Dios? Pregunta para ti. ¿Tú crees que hay algo que puede sustituir tu tiempo con Dios? ¿Que pueda ser más importante que tu tiempo con Dios? La respuesta es no, no lo hay. ¿Tú crees que hay algo que pueda sustituir tu tiempo de lectura de la palabra? ¿Que sea más importante que eso? No, no lo hay. Lo primero que Dios le pidió a Gedeón sería que ajustara sus prioridades, para que después de que tú salgas encendido de esta conferencia, llegues a tu casa y empieces a cambiar esas prioridades. Aquello que es una prioridad en tu vida va a consumir tu tiempo, va a consumir tus recursos y va a consumir todos tus talentos. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros tengamos mucho cuidado. Un cambio de prioridades. Mateo 6:21, si lo podemos poner por acá. Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cuáles son tus tesoros? ¿Cuáles son las cosas que dices con eso ni se metan? ¿Tu cuarto? ¿Lo que tienes abajo de la cama? ¿Los archivos que tienes en tu computadora? ¿Las fotos que tienes por ahí? ¿Esos son tus tesoros? El que nadie se meta con esto porque cuello. ¿Cuáles son tus tesoros? Pregunta para ti. Porque dice la palabra que donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y no solamente tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu dinero, ahí va a estar tu tiempo, ahí va a estar todo de ti. Dios quiere ser el principal tesoro en tu vida. Y si tú le has quitado ese lugar a Dios, lo primero que Dios te está diciendo es, regrésame mi lugar, el lugar que me corresponde. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Eso es algo muy importante. Si tú y yo queremos mantenernos conectados a la fuente de poder que es Dios, mantenernos encendidos con Dios, tenemos que regresarle a Dios el lugar que le pertenece en todas las áreas de nuestras vidas. Y si eso implica que dejes de hacer cosas que sabes que tienes que dejar de hacer, solo tú puedes tomar la decisión. Nadie más lo puede hacer por ti. Tienes que armarte de valor y decir, yo ya no voy a hacer esto. No le voy a quitar tiempo a Dios por dárselo a esto. No le voy a robar a Dios el primer lugar por dárselo a esto. Amén. Y eso te va a ayudar a mantenerte encendido y no te vas a apagar, porque conoces y entiendes cuáles son tus prioridades. Proverbios 2, versículo 3 al 4. Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 4. Y dice, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, el siguiente, si la buscas como la plata, como a un tesoro escondido. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalas como si fueran plata. Como si fueran tesoros escondidos. Lo que tal vez tú consideras tesoros en tu vida, tal vez para Dios no lo son. Y Dios está diciendo, hay tesoros que te conviene tener. Uno de ellos es la inteligencia, el entendimiento, la sabiduría. Ese sí es un tesoro. Ese es un verdadero tesoro. El buscar, entender la voluntad de Dios para mi vida es un tesoro que nadie puede comprar con todo el dinero del mundo.
Y dice, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Es un consejo de Dios para cada uno de nosotros. Que el tiempo que inviertes, procura que haya siempre prioridades en tu vida, en cuanto a tus recursos, en cuanto a tu tiempo y en cuanto a tus habilidades, los dones que Dios te ha dado. Primer ajuste que Dios nos está pidiendo, ¿va? ¿Hasta ahí estamos? Yo sé que no es el mensaje más emocionante, pero yo sé que algunas cosas se están quedando en tu corazón y que llegando a tu casa las vas a meditar. Cuando llegues ahí y veas esos discos que no tienes que tener, vas a tomar una decisión. Cuando llegues a tu casa y veas esas revistas que no tienes que tener, vas a tomar una decisión. Cuando estés sentado en la computadora donde nadie te ve, vas a tomar una decisión y vas a hacer un ajuste de prioridades. Cuando estés otra vez con tus amigos ahí en la escuela, vas a tomar una decisión. Yo lo sé. Vas a hacer un ajuste de prioridades. Cuando estés involucrado en conversaciones que no tienes que estar involucrado, vas a hacer un ajuste de prioridades. Yo sé que lo vas a hacer. Tal vez en este momento dicen la disciplina no es causa de gozo. Tal vez este tema no es una causa de gozo, pero es importante que tú y yo le volemos la cabeza a esos ídolos que le están quitando el lugar a Dios en nuestras vidas. Tú sabes qué son. Tú sabes muy bien. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Salmo 139, versículo 23 y 24. Salmo 139, versículo 23 y 24. Esta es una clave para mantenernos encendidos. Es un consejo para nosotros. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Es algo que constantemente tú y yo, independientemente en el nivel del cristianismo que nos encontremos, tal vez sea tu primer día o sea tu 20 años en la iglesia, el rey David le decía a Dios esto. Esta era una oración del rey David. Él decía, Señor, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. Si tú y yo queremos mantenernos encendidos con el fuego de Dios en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a que Dios examine nuestro corazón y quite lo que no sirve. Y quite lo que no sirve. Amén. El mismo rey David lo hacía. Seguimos con la historia de Gedeón. Entonces ya vimos que Gedeón tuvo su encuentro con Dios, como tal vez muchos de nosotros lo hemos tenido en algún momento. La primera tarea que Dios le pide a Gedeón es, ¿cuál? ¿Es la primera tarea que le pide? Quitar esos ídolos, ¿no? Hacer un cambio de prioridades, di conmigo cambio o ajuste de prioridades. Tú y yo tenemos que hacer un ajuste de prioridades. Y dice el capítulo 7, versículo 1, levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré y en el valle. Dice levantándose de mañana. En otra versión dice levantándose muy temprano. ¿Cuántos de ustedes se levantan temprano? No levantes tu mano. Pero seguramente algunos de ustedes lidian, ¿verdad?, con el sabanazo o los 5 minutos más. Pero eso es muy interesante observar que en los versos anteriores Gedeón había tenido otro encuentro con Dios y a partir de esa instrucción que Dios le da, él decide que al día siguiente se va a levantar temprano para cumplir con la labor que Dios le estaba pidiendo. Y eso me habla de algo muy interesante, que el tiempo que tú y yo tomamos con Dios o el estar encendidos y conectados con Dios también va a influir en nuestros hábitos. Y va a cambiar los hábitos que nosotros tenemos. Levantarse temprano es un hábito que se construye, que toma tiempo. Dicen que si tú haces algo por 21 días seguidos, la misma cosa por 21 días, se va a volver un hábito en tu vida. Bueno, levantarse temprano puede ser un hábito, pero no es el único hábito. Hay otros hábitos que tú y yo tenemos, que hemos adoptado, tal vez porque lo vimos de nuestros papás, tal vez porque lo hemos hecho toda la vida, tal vez porque alguien más lo ha hecho, no sé, etcétera. Algunos los haces instintivamente, otros tú mismo los has adoptado.
Pero el tomar tiempo con Dios, el mantenernos encendidos con Dios, también va a influir en nuestros hábitos. Podríamos pasar ahorita, en este momento, tú personalmente, un examen de los hábitos que no son buenos en tu vida, que deberías de quitar. O sea, de esas cosas que haces habitualmente, tal vez cosas que hablas, actitudes que tienes, maneras de contestar, no sé. Podríamos decir que un resultado de mantenernos conectados y encendidos con Dios es que algunos hábitos en nuestra vida comienzan a cambiar. Dios quiere que tú y yo estemos alertas, que estemos despiertos. Dile al de al lado, despierta. Despierta, pero dale un codazo así, chido. Jóvenes, Dios quiere que tú y yo estemos despiertos, que estemos alertas, porque hay mucho trabajo por delante. Hay mucho trabajo por delante. Ver a un joven ahí en la banca de la escuela, así sentado, ¿habla de que está despierto? Tú deberías de ser el primero ahí poniendo atención en la escuela, en el salón de clases, y no el último sentado ahí atrás. El estar conectado con Dios va a afectar hábitos en tu vida para bien, y eso va a ser evidente. Pero si todo te causa apatía, si todo te da flojera, si todo te aburre, ¿no? Entonces hay ajustes que tenemos que hacer y conectarnos con Dios, mantenernos encendidos con Dios. Dios espera que tú y yo estemos despiertos, con los ojos bien abiertos, alertas. Hace unos días dejaron un carro afuera de la casa donde yo vivo, un carro muy bonito ahí del año y todo, pero le quitaron las llantas y estaba todo mal estacionado y ahí lo dejaron. Y yo soy el vecino, ¿cómo le dicen? El vecino incómodo. O sea que si hay fiesta enfrente, yo sí le hablo a la policía y órale, que se callen. Y ahí hablé, y siempre que pasa algo yo estoy ahí llamando. Entonces dejaron el carro y pues ya, mi llamada, desde las 8 hasta las 10 que llegaron. Pero yo estaba ahí esperando que llegara la policía y estuve ahí parado hasta que llegaron, porque si tú te metes, pues la gente que anda ahí volándose las partes, pues de pronto ya el carro ya iba a desaparecer, ¿no? Pero me estuve observando cuando la gente caminaba y pasaba por la calle y me di cuenta que muchas personas pasaban por ese carro y ni siquiera se daban cuenta la situación en la que se encontraba. Había unas personas que sí lo veían, ¿no? Pero estaba pensando que realmente hay muchas personas que viven sus vidas y no sé en qué están pensando, no están alertas de lo que está pasando a su alrededor. O sea, el carro literalmente sin 4 llantas, mal estacionado, pues te tienes que dar cuenta, ¿no? Pero imagínate a alguien pasando así, y no se da cuenta. Y muchos de ustedes andan por la vida así, caminando, y no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor. No se dan cuenta de la necesidad de Dios en la gente que está a su alrededor. No se das cuenta tal vez de las batallas que están lidiando tus amigos, porque tú puedes decir, bueno, yo no lidio batallas. Órale, va. ¿Y tus amigos? ¿Y tus compañeros? Dios espera que tú y yo estemos en una actitud despierta, abiertos a la necesidad de la gente que tiene por Dios. Hay tantas cosas que te platican tus cuates, tus compas, que te deberían de hacer una alarma de decir, este cuate necesita de Dios, necesita que yo le predique, necesita que yo le hable. Pero muchos de ustedes andan ahí como zombies, ¿verdad? Caminando y no se dan cuenta de lo que está pasando a su alrededor, de cómo realmente el enemigo está trabajando constantemente en la mente de la gente que te rodea y que necesita a Dios que tú y yo estemos despiertos, con los ojos bien abiertos, para cumplir la tarea que Él nos mandó a hacer. Amén. Gedeón lo hizo. Dice, de mañana se levantó y órale, a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Dice que se levantó muy temprano. Es una actitud de estoy dispuesto a hacer lo que Dios me mandó a hacer. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que Dios te mandó a hacer? ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver unos ejemplos aquí de algunas personas. Efesios 5:15. Efesios 5:15. Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios,
Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Podemos poner ahí la Reina Valera? Dice, mirad cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días que tú y yo estamos viviendo no son días buenos. La verdad es que hay cosas pasando y la cosa se va poniendo peor cada día. Y Dios nos pide, dice, tengan cuidado de cómo viven, en Efesios 5:15. Tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Dile al que está al lado, no seas necio, sé sabio. Y dile una cosa más. Dile, ten cuidado de cómo vives. Ten cuidado de cómo vives. Es un consejo que la palabra de Dios nos está dando a nosotros. Ten cuidado de cómo vives. Ten cuidado de cómo te conduces constantemente. No seas necio, sino sé sabio. En otra versión no dice necio, dice tonto. Ten cuidado de cómo vives, no como necio, sino como sabio, y saca el mayor provecho de cada oportunidad en estos días. Cada día es una oportunidad para nosotros, pero cada día Dios te da oportunidades que no puedes dejar pasar. Oportunidades sí para nosotros, para nuestra vida, pero también oportunidades para poder compartir con otra persona. ¿Cuántas oportunidades desperdiciamos al día de poder compartir con alguien, o por menos al menos mencionar, o dirigir una prédica, una plática, a hablarles o compartirles del mensaje? Habla de estar alertas constantemente. Dice, no andes como necio, sino sé sabio, aprovechando o sacando el mayor provecho a cada oportunidad en estos días malos. Dios te está pidiendo que ya no andes ahí por la vida caminando sin darte cuenta de lo que está pasando, sino que estés alerta y dispuesto para aprovechar cada oportunidad que Dios pone en tu camino. Amén. Hay muchas oportunidades que Dios pone cada día en nuestro camino y muchos las estamos desperdiciando tal vez. Cada segundo, cada momento. Pero ustedes me decían que ustedes sí están dispuestos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ustedes están dispuestos a seguir adelante, a obedecer a Dios? ¿A cumplir con el llamado de Dios para tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea para servir a Dios? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Fíjate, levantándose pues de mañana, fueron a este manantial, y en el verso 2, Jehová dijo a Gedeón, en el capítulo 7, versículo 2 de Jueces, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Escucha bien lo que va a decir aquí a continuación Dios. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde Esmonte de Galad, y se devolvieron del pueblo, ¿cuántos? ¿Cuántos? 22,000. ¿Y quedaron cuántos? A ver, los que hacen matemáticas. Entonces, ¿cuántos eran al principio? ¿Ah? Si Pedrito tiene 2 manzanas y las... ¿Te acuerdas de eso? A ver, 22 más 10, ¿cuánto es? 30. Bueno, en un principio, Gedeón le preguntó, así como yo te pregunté a ti, ¿vamos a pelear por Israel? ¿Y cómo contestaron todos? ¡Sí! Vamos a dar nuestra vida por nuestra nación. Sí. Imagino que se ha de haber aventado un buen discurso, ¿no? Así como en las películas, ¿no? Como en 300, ¿no? Y todos estaban así, sí, lo vamos a hacer. Pero cuando Dios le dijo esto, le dijo, bueno, pregúntales que los que tengan miedo y se estremezcan de miedo, mejor que se regresen. ¿Y se regresaron cuántos? 22,000. ¿Será que aquí, en este cuarto, muchos de ustedes que dijeron, sí, yo voy a hacer lo que Dios me pida, sí, yo voy a cumplir el llamado de Dios para tu vida, ¿será que aquí 2/3 partes saldrían corriendo a la mera hora de los trancazos? ¿Qué significa esto? En estos tiempos actuales, en este porcentaje o en esta magnitud, muchas personas en la iglesia, a la mera hora de defender su fe, Se dan la vuelta. muchas personas que están sentadas en la iglesia, que acuden los domingos, que levantan sus manos, que dicen, sí, Señor, envíame a mí, yo voy a obedecerte, yo te voy a seguir hasta el fin del mundo. Cuando tienen una oportunidad para predicar con alguien, no lo hacen. Son esos 22,000 que se dieron la vuelta porque tenían temor. Estar encendido para Dios no es una emoción. No es como, sí,
Yo lo voy a hacer. Como dice tu mamá, la frase clásica de la mamá es: no me lo demuestres con palabras, sino con hechos. ¿Verdad? ¿No te dicen así tus papás? Y a ti tienes hasta acá esa frase, ¿no? Pues lo mismo es con Dios. Había 30,000 personas que habían dicho: sí, yo voy a dar la vida por Dios. Y a la mera hora 22,000 se regresaron. ¿Qué significa esto? Que tú y yo tenemos que pasarnos un check en nuestro corazón y decir: yo no quiero ser uno de esos 22,000. Yo no voy a ser uno de esos 22,000 que a la mera hora, si alguien me pusiera un arma en la cabeza y me hiciera pedirme que negara el nombre de Dios, ¿lo harías? Porque está pasando eso en la actualidad. Y yo no dudo que en algún momento en México empiecen a pasar cosas así como va la cosa. En serio. Ahorita estamos viviendo una libertad increíble, pero yo no creo que vaya a ser así para siempre. Yo creo que en algún momento tú y yo nos vamos a tener que enfrentar a la defensa de nuestra fe como nunca antes. Y según lo que el pueblo de Israel vivió, 22,000 personas negaron su fe. ¿Tú quieres estar en ese grupo? Yo no. Nos toca examinarnos constantemente. ¿Estás realmente dispuesto para defender tu fe con tus amigos, en la escuela, donde Dios te envíe, o te da pena? Te da penita que sepan que eres cristiano. Ay, qué pena que me dejen de hablar, que se rían de mí. Qué pena. Bueno, ahí estás. Si estás ahí, estás dentro de esos 22,000. Y dijo Dios: ¿sabes qué? Mejor regrésate a tu casa. Eso fue lo que Dios les dijo. Quien tenga temor y se estremezca, mejor que se regrese a su casa. Qué terrible que Dios nos diga eso, ¿no? Pero ¿se quedaron cuántos entonces? Haciendo las matemáticas, ¿cuántos se quedaron? 10,000. Y dice en el verso 5: entonces llevó el pueblo, en el verso 4, y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí los probaré. Y el que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya, el tal no irá. Y esta fue la prueba que les puso. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, ¿como lame qué? ¿Un qué? Un perro, dice. A aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fíjate, en el verso 6 dice: y el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca fueron 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Cuántas personas lamieron el agua como perros? Dice: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300. O sea, hace que 300 pasaron la prueba y 9,700 no. 9,700. O sea que todavía había 10,000 personas que estaban ahí. Sí, yo voy a defender la fe. Yo voy a hacer todo lo que Dios me pida. Yo voy a ir con Dios hasta el fin del mundo. Sí. Pues no pasaron, 9,700 no pasaron la prueba. ¿Y cuál fue la prueba? Que hay muchas personas que confunden el llamado de Dios con una aventura y no con un llamado de responsabilidad. Hay muchas personas que se lanzan a servir a Dios por adrenalina y por emoción, más que porque realmente están entendiendo lo que Dios les mandó a hacer. Sí, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. He conocido muchos misioneros y en especial recuerdo a esta familia que hizo un compromiso. Llegó con tío Mario y le dijo: tío Mario, es el líder para el que yo trabajo, yo voy a trabajar 5 años aquí, en el rancho. Bueno, no terminó ni el primer año. Porque pensamos, ¿verdad?, que todo tiene que ver con una aventura, ¿verdad?, con aventarme así nada más. Pero Dios realmente quiere que comprendas la importancia y la responsabilidad que está en cumplir el ministerio que Él te ha dado a ti. ¿Va a haber muchas aventuras? Sí. ¿Vas a tener momentos de gozo? Sí. Pero no lo podemos tomar a la ligera. Esos 9,700 que no pasaron esa prueba representan a esos cristianos
que nada más están ahí metidos porque ahí quieren estar, pero que no han comprendido realmente por qué están ahí. No han entendido realmente qué es lo que Dios espera que ellos hagan. Es como los que se meten a peleas así nada más. Órale, pum, pum, pum. Quieren a ver dónde están los trancazos y órale, ahí van a donde están los trancazos. Pero no están pensando en las consecuencias. No están pensando en realmente la decisión que están tomando. Y Dios espera que tú y yo no seamos así. Regresamos a Efesios 5:15 y con eso ya empezamos a cerrar. Efesios 5:15, del versículo 15 al 20. Y lo van a poner ahí, pero te lo voy a leer en la traducción viviente. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mejor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Escuchaste esa parte? No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Tú escuchaste esta noticia del día de ayer? ¿De Francia? ¿Escuchaste esa noticia? ¿Podemos poner Juan 16:2? Juan 16:2. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya se los había dicho. Esa gente que sacó sus pistolas ahí y mató a esa gente, ¿qué era lo que gritaba? Alá es grande. Y para ellos Alá es Dios. Esas personas que hicieron esa atrocidad, esa tontería, pensaron que estaban sirviendo a Dios. Pensaron que estaban cumpliendo la misión por la cual Dios les había llamado. Y la Biblia aquí dice: llegará la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto. La razón por la que ellos hacen eso, dice, porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Y es Jesús hablando. Jesús dijo eso. Y la razón por qué esa gente hace esas cosas es porque no conocen al Padre y no conocen a Jesús. Esa es la razón por la que ellos los hacen. Por eso es tan importante que tú y yo tomemos con seriedad el llamado de Dios en nuestras vidas y nos pongamos en acción. Porque una persona que no conoce a Dios puede llegar a estos extremos. La razón por la que muchas cosas pasan en este mundo tiene que ver porque mucha gente no conoce todavía a Jesús. No le ha sido presentado. No le ha llegado todavía un joven que le diga: Jesús es la respuesta. Jesús es la salvación. Hay mucha gente errada allá afuera que está pensando que está haciendo la voluntad de Dios, y no es cierto. Inclina tu rostro, por favor. Cuando hablamos acerca de estar encendidos, no estamos hablando acerca de estar emocionados, sino de realmente estar entendidos de la voluntad de Dios en nuestras vidas y llevarla a cabo. Dios quiere que tú y yo comprendamos que los tiempos que estamos viviendo requieren jóvenes fuertes, jóvenes esforzados, jóvenes valientes, que entiendan el tiempo que están viviendo, que entiendan que en estos tiempos no podemos estar jugando al doble cara, al uno en la escuela y otro en la iglesia. Dios quiere que esta generación entienda
la importancia de mantenerse encendido realmente en su corazón por la voluntad de Dios en su vida. Dios quiere que tú y yo nos mantengamos encendidos, con la flama encendida, constantemente buscando la cara de Dios, buscando el rostro de Dios, entendiendo nuestras prioridades, cambiando nuestros hábitos y obedeciendo la voluntad de Dios, para que la gente que no conoce pueda encontrarse con Jesús. Piensa en un momento en la escena de esa gente que está ahí en ese concierto de metal y que ese fue el último día de su vida. Que ese fue el último día y tal vez nadie les compartió de Jesús. Y piensa por otro lado en estas personas con estas metralletas que pensaban que estaban haciendo algo para Dios. Necesitamos compartir el mensaje. Necesitamos realmente llevar el mensaje a todos los jóvenes que nos encontremos. Y eso tiene que ver con estar encendidos. Si vamos a terminar este tiempo, vamos a terminar pensando y sabiendo que no termina hoy, que continúa y que esa flama se va a mantener encendida por el resto de nuestros días. Y que cueste lo que cueste, no vamos a dejar que esa flama del llamado de Dios en nuestra vida se apague. Di conmigo, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. No dejaré que esta flama, que este fuego de Dios en mi vida se apague. No lo voy a dejar. Ahí donde estás, deja ahí tus ojos cerrados, pensando en este mensaje que tú has escuchado. Y si tal vez es la primera vez que estás en un lugar como este y escuchaste este mensaje y Dios te está pidiendo y te habló claramente acerca de tus prioridades, acerca de tu corazón, acerca de tu condición con Dios, Dios te está llamando el día de hoy para que entregues tu vida. Algunos de ustedes ya lo han hecho, pero tal vez tú eres esa persona que vino el día de hoy y no has entregado tu vida a Dios. Y nadie tiene los días contados. Tal vez hoy es el día que Dios está esperando que tomes esa decisión. Hoy es el día que Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: entrégame tu vida. Entrégame tu vida. Entrégame tu corazón. Entrégame tus sueños. Entrégame tus planes. Entrégame tus deseos. Entrégamelos. Si tú eres esa persona, levanta tu mano. Que no has entregado tu vida a Dios y hoy Dios te está llamando para que entregues tu vida. No bajes tu mano. No bajes tu mano. No bajes tu mano. Te vamos a ayudar. ¿Quiénes somos para que en tu corazón tengamos un lugar? Tengamos un lugar. ¿Quiénes somos para que en tu corazón tengamos un lugar? Tengamos un lugar. Si levantaste tu mano, pasa acá al frente. Y los demás con los ojos cerrados, ven acá al frente. Esto que estás haciendo es de valientes. Esto es de valientes. Gracias por tomar esta decisión. Gracias por tomar esta decisión. Gracias por tomar esta decisión. Pon una mano aquí en tu corazón, porque vamos a decirle a Dios algo que tal vez no le habíamos dicho. O si alguna vez lo hicimos y tal vez no lo hicimos de corazón, hoy es el día.
Tal vez pensamos, ¿verdad?, que Dios lo sabe, pero si no se lo decimos, pues es como que no cuenta. Cierra ahí donde estás tus ojos. Repite conmigo. Y lo que vas a repetir no es una fórmula. Son las palabras del corazón que salen a Dios, expresándole nuestra necesidad de Él. Repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que te he fallado, que me he alejado de ti, pero aún así yo sé que tú me amas y quieres lo mejor para mí. El día de hoy te entrego mis sueños, te entrego mis planes, te entrego mis deseos, mis pensamientos, todo de mí. Ayúdame, ayúdame. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que eres real, que no estás muerto, que vives y vives en mi corazón. Mi vida es tuya, mi vida es tuya.